de eso lo que tenemos es un exvoto de la Sagrada Familia, donde sale una de las religiosas en la época de Campeche, y otro óleo que se conserva en Bogotá, porque en el siglo XIX son expulsadas las carmelitas de Bogotá y llegan a San Juan, y una de ellas, Sor Telesfora, se quedó, y el óleo que la representa está allá. Otro de los problemas eclesiásticos fue el éxodo y la apostasía de algunos sacerdotes. Una cosa que no dije. Ahí están también las hijas de la caridad con ellas, ¿eh? Las carmelitas son estas, las que tienen velo negro, salvo algunas que tienen velo blanco como esta y estas que son novicias carmelitas. Otro de los problemas eclesiásticos fue el éxodo y la apostasía de algunos sacerdotes. Unos abrazaron el protestantismo y al menos uno el espiritismo, lo que causó gran confusión y daño espiritual en la feligresía. El clero y las comunidades religiosas fueron víctimas de ataques y persecuciones, viéndose en la obligación de luchar contra viento y marea con el fin de sobrevivir. Para lograrlo tuvieron que adaptarse a la idiosincrasia estadounidense y a las condiciones impuestas por el nuevo gobierno en términos de salud, educación y otros aspectos de la vida cotidiana. Las congregaciones femeninas fueron las que con más valentía enfrentaron la situación, pues todas se quedaron en la isla. En cambio, las masculinas abandonaron el país por diversos motivos. Los únicos que permanecieron fueron los padres paules, quienes sufrieron toda clase de vejaciones. Para complicar el panorama, la silla episcopal de Puerto Rico se hallaba vacante y era indispensable llenarla, pues la diócesis estaba atravesando momentos de incertidumbre e inestabilidad. Ante estos hechos, la Santa Sede estudió cuidadosamente la política de Estados Unidos respecto a Puerto Rico. Al hacerlo, se percató de que los planes eran mantener al país como una colonia. Por otro lado, existía un sector de la jerarquía estadounidense que pretendía americanizar la diócesis de Puerto Rico, subyugándola a alguna arquidiócesis de su nación. Por ello, el 20 de febrero de 1903, el Papa León XIII emitió el breve apostólico Actum Preclare. Este documento, dedicado a reorganizar la geografía pastoral de Cuba, contiene la decisión de la Santa Sede respecto a la Iglesia Católica puertorriqueña. Se determinó, y cito, la diócesis de Puerto Rico la separamos del vínculo de sujeción a la Iglesia Metropolitana de Santiago de Cuba y la declaramos por ahora sujeta inmediatamente a la sede apostólica. Cierro la cita. Con este acto, la Santa Sede estableció que, salvo el Papa, nadie tendría injerencia en los asuntos de la diócesis. Por consiguiente, la Iglesia Católica puertorriqueña nunca formó ni forma parte de la estadounidense. 2 años antes de esta determinación pontificia, la Santa Sede decretó que en la provincia eclesiástica de Santiago de Cuba tendría vigencia el concilio plenario de América Latina. De esta manera, sus decretos se extendieron a las islas de Cuba y Puerto Rico. Por medio de esta acción, la Santa Sede se aseguró que Puerto Rico conservara su identidad religiosa hispana. Sin lugar a duda, dispuso que la Iglesia Católica puertorriqueña estuviera sujeta al calendario litúrgico latinoamericano y que se rigiera por las disposiciones propias para Hispanoamérica, promulgadas en Roma en 1899, en el Concilio Plenario de la América Latina. La Santa Sede reconoció que Puerto Rico tenía en común con América Latina una lengua, cultura y experiencia histórica de larga duración, en razón de haber sido parte de España. Si bien Puerto Rico presentaba una situación especial, en razón de ser una colonia de Estados Unidos, su perfil era hispanoamericano, en el sentido de que compartía con América Latina un conjunto de experiencias y valores propios, tales como el idioma y la cultura. De esta forma, salvaguardó el perfil hispanoamericano de la Iglesia Católica puertorriqueña, que no era ni más ni menos que la suma de experiencias centenarias que definían la fundación en 1511 de la diócesis más antigua de América y su desarrollo como la más grande del continente americano hasta 1790, cuando su jurisdicción e influencia continental se redujo a los límites geográficos de Puerto Rico. Mediante estas disposiciones, la Iglesia Católica de Puerto Rico se adaptó a la nueva realidad de la separación de Iglesia y Estado
y conservó los rasgos peculiares de las diócesis de Latinoamérica. En otras palabras, la adaptación de la Iglesia al nuevo orden de cosas tomó como guía dichos decretos, preservando así el perfil hispanoamericano de la Iglesia puertorriqueña. La Santa Sede nombró obispos estadounidenses para la diócesis de Puerto Rico por dos razones. Primero, por ser conocedores de las leyes e idiosincrasias de Estados Unidos. Segundo, para facilitar la relación con el nuevo gobierno estadounidense. La Santa Sede empleó una estrategia político-diplomática orientada a que la Iglesia puertorriqueña figurara como leal al gobierno estadounidense, pero sin renunciar a su identidad hispanoamericana. Estados Unidos tenía un historial de prejuicios contra el catolicismo que tenían su origen en la Inglaterra de Enrique VIII y concebía a los católicos como enemigos de la democracia estadounidense. La nueva estrategia político-diplomática de la Santa Sede implicó nombrar para la diócesis de Puerto Rico obispos conocedores de la idiosincrasia estadounidense con instrucciones de no apoyar la agenda de americanización. Los prelados tendrían la misión de aceptar la relación política sin manifestar apoyo alguno hacia ella. La Santa Sede prohibió a los obispos y al clero inmiscuirse en asuntos de la política insular. No obstante, permitió manifestaciones de protesta contra cualquier acto político o civil en contra de la religión católica y de sus dogmas o contra el clero. De esta manera, se trató de salvaguardar la identidad puertorriqueña, reconociendo que era de origen hispánico con matices culturales propios y distintos de la estadounidense. Es importante destacar que los obispos estadounidenses reconocieron la existencia de un conflicto entre estas dos civilizaciones, lo cual los llevó a aliarse y o identificarse de una u otra forma con los puertorriqueños en su lucha contra el colonialismo. Parte de dicha estrategia político-diplomática incluyó el envío de algunos seminaristas a cursar estudios en Estados Unidos y la llegada de órdenes religiosas femeninas de dicho país para dedicarse a la educación. El delegado apostólico de Roma ejerció una amplia facultad fiscalizadora de la labor de los obispos, a fin de asegurarse que se cumpliera con la pastoral vaticana. En otras palabras, la Iglesia Católica de Puerto Rico no adoptó una agenda abierta como agente de americanización o de legitimación del régimen estadounidense. Solo en situaciones en que la ley obligaba a la Iglesia a cumplir las nuevas disposiciones legales, sino que quedara al margen del nuevo orden colonial, como en la educación, los prelados se vieron precisados a entrar por esa puerta estrecha del régimen. En algunas ocasiones, cuando estaba en juego privarse de un área de potencial influencia como la educación, y cuando la ausencia eclesiástica hubiera significado la adopción de una política de marginalidad, quizás podría interpretarse la existencia de un comportamiento ambivalente o de colaboración. Desde 1899, Monseñor Plácido Luis Chapel, primer delegado apostólico de Puerto Rico, deseaba dividir la isla en más de una diócesis para facilitar la labor pastoral. Así, cada prelado tendría menos parroquias y feligreses a su cuidado. El 28 de diciembre de 1902 llegó a Puerto Rico Monseñor Chapel, quien propuso a Monseñor Blank dividir la diócesis en más de una. Según Chapel, había pocas parroquias para atender 900,000 habitantes dispersos por toda la geografía. La ignorancia religiosa era grande. El clero no era muy numeroso y, para colmo de males, de dudosa moralidad. El delegado apostólico creía que si se aumentaban las parroquias, provocaría el incremento del número de sacerdotes y se elevaría su prestigio ante el pueblo. Por otro lado, el establecimiento de más escuelas católicas preservaría a los fieles de la propaganda protestante. Sin embargo, Monseñor Blank se opuso a la división, argumentando que era muy pronto para llevar a cabo un cambio tan brusco. Monseñor Chapel discutió el asunto con el Cabildo Catedralicio, que también mostró oposición. El 11 de abril de 1903, Monseñor Chapel le informó a través de una carta que el Papa creía conveniente crear dos diócesis, una en Ponce
y otra en Mayagüez. Para ellas nombraría respectivamente un sacerdote Paul y otro redentorista, ambos estadounidenses. Solicitaba el envío de un mapa de Puerto Rico con toda la información necesaria para efectuar la división. Dicha información incluía, entre otras cosas, la localización de los pueblos principales, de las parroquias y de los diversos institutos religiosos. El obispo Blen reiteró su oposición. Monseñor Chapel volvió a visitar a Puerto Rico con la misma agenda en febrero de 1904, pero no logró adelantar su causa. Por otra parte, el 23 de abril de 1904, el Papa Pío X determinó crear 2 diócesis más en Puerto Rico, una en Ponce y otra en Mayagüez. Además, prometía elevar a San Juan al grado de metropolitana, es decir, arquidiócesis. Le pidió a Monseñor Blen que mandara la información necesaria para realizar la demarcación. El padre Joseph Solignac, sobrino y secretario de Monseñor Chapel, arribó a Puerto Rico entre finales de mayo y principios de junio de 1904. Trajo el decreto pontificio y lo hizo público. Ante este nuevo escenario, la crítica de algunos sectores no se hizo esperar y afloró un conflicto entre Monseñor Blen y Monseñor Chapel. El 7 de junio, el obispo Blen expuso a la Santa Sede su reparo a la división de la diócesis. Entre las razones expuestas estaba el problema de las propiedades eclesiásticas, aún sin resolver. Las gestiones se afectarían de ocurrir la división propuesta. Esta es la división que se proponían hacer. Lo que está coloreado de azul sería la diócesis de Mayagüez y lo coloreado en rojo, la diócesis de Ponce. Lo que está en blanco, pues obviamente la arquidiócesis de San Juan, que era diócesis, pero se elevaría a metropolitana. El debate llegó a tal punto que Monseñor Blen amenazó con renunciar a la sede episcopal si la Santa Sede proseguía con el plan. Por otro lado, el 12 del mismo mes, el Cabildo Catedralicio elevó una instancia pidiendo su suspensión temporera. El Cabildo alegó motivos económicos, políticos y religiosos. Argumentó que si se efectuaba dicha división, se perdería la unidad de acción, las proyecciones pastorales y la influencia en las autoridades civiles. Monseñor Chapel debatió todos los argumentos del obispo Blen con críticas muy severas. El delegado apostólico trató de manipular el asunto, ya que, al parecer, tenía intenciones de que su sobrino, el padre Solignac, fuese uno de los nuevos obispos. La prensa puertorriqueña rumoró que con toda probabilidad el padre Pedro María Berríos Ortiz sería el obispo de la nueva diócesis de Mayagüez y un estadounidense el de la de Ponce. Por otra parte, la prensa cubana circuló el mismo rumor, añadiendo que el sacerdote William Ambrose Young era considerado para ocupar la otra sede. La prensa dio la noticia en julio de 1904 de que aparentemente Monseñor Blen había recibido un cablegrama del secretario de Estado del Vaticano, en el cual se le informó que la Santa Sede estaba analizando todos los aspectos relacionados con la creación de las 2 diócesis nuevas. El 26 de agosto de ese año, las autoridades eclesiásticas de Roma se reunieron para discutir el asunto, concluyendo que no era prudente su realización por el momento. Así, el 27 del mismo mes, el Papa Pío X aprobó dicha determinación. De esta forma, el cardenal secretario de Estado del Vaticano se lo comunicó a Monseñor Blen mediante carta fechada el 30 de agosto. No obstante, en junio de 1906, la prensa dio casi por hecho la creación de un obispado en Ponce. El obispo para la nueva diócesis sería el sacerdote Pedro María Berríos Ortiz. Monseñor Blen expuso nuevamente su parecer acerca de la división de la diócesis en febrero de 1907, con motivo de la consagración del obispo Guillermo Ambrosio Jones. Según él, dicha separación debía hacerse luego de al menos 7 u 8 años y después de resolverse el problema de las propiedades eclesiásticas. Defendía la creación de una y no 2 diócesis.
añadió que habían 2 seminaristas boricuas estudiando en Estados Unidos, quienes podrían ser considerados aptos para la dignidad episcopal. El asunto no volvió a ventilarse hasta 1916. El 25 de octubre de 1916, el cardenal Gaetano Delay, prefecto de la congregación consistorial, escribió a Monseñor Jones proponiéndole la división de la diócesis como remedio a la tremenda crisis que enfrentaba la Iglesia. El delegado apostólico, Monseñor Tito Trocky, había recomendado crear una sola diócesis en Ponce o Mayagüez. Esta es la división que se pensaba hacer teniendo a la diócesis de Ponce. Y esta la que se pensaba teniendo a la diócesis de Mayagüez. Son los diversos proyectos que se van suscitando y que se van estudiando. Allá en los archivos de la Santa Sede están el mapa inmenso de Puerto Rico con la demarcación. Bueno. Si lo hacían en Ponce, sugería que el obispo fuera Paul para que viviera con la congregación de la misión en lo que se podía construir una casa. Si se edificaba en Mayagüez, el asunto del palacio episcopal no sería problema, pues se podía encontrar señores católicos adinerados que pagasen su construcción. Pero si se hacía en Mayagüez, podía herir la susceptibilidad de los ponceños. Lo dice el documento, no lo digo yo, que conste. Lo dice el delegado apostólico, un italiano, Monseñor Tito Trocky. Yo solamente lo traduje al español y lo parafraseé. Porque tenían a su juicio la pretensión de ser la segunda ciudad después de San Juan, aunque a su parecer era una ciudad casi muerta. Eso es lo que dice él. Por esta razón sugirió que si el nuevo obispado se creaba en Mayagüez, a la Perla del Sur, se les contentara fundando un colegio de redentoristas. Lo siento, padre Edgar, así dice. Trocky también planteó la posibilidad de crear una sola diócesis, pero con 2 sedes, una en Ponce y otra en Mayagüez, pero en cuyo caso el obispo debería ser de la congregación de la misión para que viviera en Ponce, pues si no era Paul, había que alquilar una residencia. Monseñor Jones presentó en 1907 un escrito a las autoridades competentes en el cual exponía que dicho plan no era viable, debido a la enorme crisis financiera por la que atravesaba Puerto Rico y la Iglesia. De las 71 parroquias que tenía la diócesis, habían 22 en que la colecta que se realizaba los domingos y días de preceptos no llegaba a $1. En esas parroquias los sacerdotes sobrevivían con los derechos de estola que procedían de la celebración de bodas, entierros, bautismos, entre otros. En resumen, la colecta del ofertorio de toda la diócesis arrojaba solamente unos $8,000 anuales. Monseñor Jones afirmaba que la iglesia en Puerto Rico lo que necesitaba era más sacerdotes y misioneros y aumentar la cantidad de escuelas para salvaguardar la fe. Sin embargo, ambas necesidades estaban también supeditadas a los recursos económicos que no tenían. Para reafirmar su punto, manifestó que si la creación de un nuevo obispado redundaría en el aumento de escuelas y sacerdotes, él sería el primero que apoyaría su creación. La cuestión quedaría nuevamente en suspenso hasta 1924, cuando finalmente se creó la diócesis de Ponce. En 1924, Monseñor Pietro Benedetti, delegado apostólico de Puerto Rico, comenzó las gestiones formales para crearla. Él pensaba que un solo obispo no era suficiente para atender el 1.300.000 habitantes que tenía Puerto Rico, en un contexto donde el protestantismo seguía creciendo y extendiéndose por la geografía insular. Por otro lado, resultaba difícil administrar un territorio tan extenso sin tener otro prelado que lo ayudara y aconsejara en los problemas. Monseñor Benedetti pensaba que 2 obispos se apoyarían y tendrían más fuerza e impacto entre los católicos de la isla. El delegado apostólico pensaba que era el momento oportuno para crear una nueva diócesis con sede en Ponce. A este fin encargó
al sacerdote Paul Florencio García que gestionara con los caballeros de Colón la recolecta de fondos para construir un palacio episcopal y el alquiler de una casa en la que viviera el futuro obispo mientras se construía la futura residencia. Al mismo tiempo encargó a Monseñor Jorge Caruana, obispo de Puerto Rico, que analizara las finanzas a ver la viabilidad del proyecto. Monseñor Caruana pensaba que la situación económica de la diócesis era muy delicada y debía esperarse a que mejorara. Sin embargo, la delegación apostólica le comunicó que no se podía dar marcha atrás a la creación de la diócesis, más aún cuando la Iglesia de Puerto Rico había recibido $300,000, producto de la transacción extrajudicial por los pleitos de las propiedades eclesiásticas. Detener ese proyecto sería peligroso, porque la Santa Sede tenía conocimiento de esa suma y entonces obligaría a la diócesis de Puerto Rico a darle la mitad de dicha cantidad a la nueva diócesis de Ponce. El proyecto del delegado apostólico contemplaba que la nueva diócesis tuviera 33 parroquias con 573,836 habitantes. San Juan se quedaría con 42 parroquias y 709,505 habitantes. Propuso que la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que a la sazón era regentada por los padres paules, fuera la nueva catedral. Monseñor Benedetti pensaba que los padres paules podían construir una nueva casa para ellos y el nuevo obispo residir en la casa parroquial o, en su dificultad, alquilar una para que él viviera. La nueva diócesis estaría también sujeta a la Santa Sede. También se recomendó que se estudiara la posibilidad de unir las dos diócesis de la isla a algún arzobispado estadounidense, aunque fuera provisionalmente, en lo que la isla se erigía una provincia eclesiástica independiente. Finalmente, el 21 de noviembre de 1924, el Papa Pío XI erigió la nueva diócesis. Su creación hizo que la diócesis de Puerto Rico, única en la isla desde su creación por la bula Romanus Pontifex de 1511, cambiara el nombre. De ahora en adelante se llamaría San Juan de Puerto Rico. No obstante, no fue hasta enero de 1925, cuando se hizo público en Puerto Rico, que había un proyecto de crear una nueva diócesis. Esos son los pueblos que va a incluir la nueva diócesis de Ponce. Como consecuencia de una conferencia teológica que se celebraba en el obispado el 21 de dicho mes, se abordó la cuestión. Monseñor Caruana dijo que no sabía nada en concreto. No obstante, manifestó que puso en conocimiento a los párrocos las instrucciones que había dado Monseñor Benedetti para iniciar los trabajos necesarios para fundar la diócesis. Por otro lado, el delegado apostólico recomendó que el nuevo obispo no fuera español por no conocer el idioma inglés ni las leyes e idiosincrasia del pueblo estadounidense. Manifestó que dentro de los 13 sacerdotes puertorriqueños que había, ninguno ofrecía las condiciones idóneas debido a la avanzada edad o porque eran muy jóvenes, entre otros asuntos. Por ello recomendó escoger a un estadounidense que conociera la lengua española y, de ser posible, las tradiciones culturales puertorriqueñas. El escogido fue el sacerdote estadounidense Edwin Byrne, quien residía en Filipinas y conocía el idioma español. Byrne nació el 9 de agosto de 1891 en Filadelfia y fue ordenado sacerdote el 22 de mayo de 1915. Durante la Primera Guerra Mundial fue capellán con rango de teniente de la Marina de Guerra de Estados Unidos. En 1920 fue designado secretario del obispo James McCloskey en la diócesis de Haro, en las Filipinas. El 25 de junio de 1925 se le comunicó su designación y fue consagrado el 30 de noviembre en Filadelfia por el cardenal Dennis Joseph Doherty. Algunos no vieron bien su nombramiento, pues anhelaban un obispo puertorriqueño que conociera la isla, su cultura y tradiciones, en vez de un extranjero. No obstante, la ciudad estaba eufórica por la creación del nuevo obispado.
El nuevo obispo tenía 34 años, medía 5 pies con 9 pulgadas, tenía cabello castaño y ojos azules. Según la tradición oral ponceña, las mujeres lo encontraban muy atractivo y guapo, y no faltaban al culto litúrgico. Esto sin duda provocó que al poco tiempo de la llegada del prelado al suelo puertorriqueño, surgiera la plena: mamita, llegó el obispo de Roma. Así como parodias picantes de doble sentido, que no puedo decir aquí, ¿verdad? Todavía hoy día se debate quién fue su creador. No obstante, esta se popularizó en todo Puerto Rico gracias a Manuel Jiménez Otero, alias Canario, quien la grabó en 1927. A pesar de que ocurrió la consagración episcopal, había serios problemas de comunicación entre la Santa Sede y la delegación apostólica. El 6 de septiembre de 1925, Monseñor Liberato Tosti, auditor de la delegación apostólica, se quejó al cardenal Gaetano de Lay, que le había escrito en 2 ocasiones pidiéndole la bula de erección de la nueva diócesis y no la había enviado. Por otro lado, le hizo saber al cardenal que se enteró por el obispo de San Juan que la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe había sido dado a perpetuidad a los padres paules. Por esa razón, Tosti argumentó que previo a elevarla al rango de catedral, había que realizar un acuerdo formal con los paules. Para ello solicitaba permiso para comenzar las gestiones. De hecho, Tosti pensaba que la diócesis no estaba canónicamente erigida. Más aún, se sorprendió cuando un periódico estadounidense dio la noticia de la consagración del nuevo obispo. Tosti nunca envió la bula de designación del nuevo obispo porque pensaba que la diócesis no estaba canónicamente erecta. El cardenal de Lay le dijo que ya estaba erecta y el obispo consagrado. No obstante, la falta de comunicación continuó. El 7 de marzo de 1926, Monseñor Bern tomó posesión de la nueva diócesis y le escribió al auditor que estaba tratando de organizarla, comenzando con la curia. A este fin nombró al sacerdote Paul Florencio García, provicario general, y al presbítero Gonzalo Noel, secretario canciller. Del mismo modo, le informó que no había recibido ningún tipo de directrices respecto a la catedral y los paules, y que solo tenía la bula de erección. Asimismo, manifestó que no tenía instrucciones que le sirvieran de guía o norma. Una de las primeras acciones que realizó Monseñor Bern fue conocer personalmente cada una de las parroquias para auscultar las necesidades pastorales y espirituales. Para ello emprendió una visita pastoral por toda la geografía de su diócesis, asunto que le tomó alrededor de 2 años. Algunos de los lugares que visitó lo hizo en caballo. Al finalizar se percató de que era imprescindible la ayuda divina para poder pastorear la diócesis, más aún cuando seguía sin recibir instrucciones acerca de cómo proceder con el asunto de la catedral. Una nube gris estaba acercándose en el horizonte, negra, negra, negra. El 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, publicó su primera carta pastoral, donde anunció que el 31 de octubre, día de la solemnidad de Cristo Rey, consagraría la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús para que le ayudara a vencer todos los obstáculos. A Monseñor Bern le preocupaba que la ciudad de Ponce tenía 72,000 personas y solo una iglesia parroquial para atenderlas, junto a una capilla que habían sido construidas hacía poco. Ante este panorama, el cardenal Doherty, quien lo había consagrado, le aconsejó que creara nuevas parroquias, pues según la Constitución Apostólica Romanos Pontífices del Papa León XIII, tenía los 2 requisitos necesarios: el número de almas y la distancia del templo parroquial. Monseñor Bern deseaba convertir la capilla en parroquia, por lo cual consultó con Monseñor Tosti, auditor y encargado de negocios de la delegación apostólica, quien le dio el visto bueno. El 29 de junio de 1928, el obispo Bern erigió la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, asignando como templo
la capilla La Milagrosa. Esa capilla había sido construida por los padres paules con los donativos de los feligreses. El primer párroco fue el padre Néstor Aguilera, quien tomó posesión el 5 de julio. Ante la desmembración, los padres paules protestaron, pues la iglesia de Ponce se la había concedido el Papa Pío X en 1908. Así comenzó un gran conflicto entre el prelado y la comunidad, que se elevó a la Santa Sede y duró varios años. La congregación de la misión pretendía que las nuevas parroquias estuvieran bajo su dirección. El prelado pensaba que ellos querían monopolizar la nueva diócesis. Según él, los padres paules solo tenían 7 sacerdotes para atender 3 parroquias sin párroco fuera de Ponce, varias capillas en la Perla del Sur y además eran capellanes de varias comunidades religiosas. En otras palabras, que la necesidad espiritual era inmensa para tan pocos sacerdotes. Por eso quería seguir creando nuevas parroquias. No era la primera vez que se intentaba desmembrar la parroquia, pues en 1917, Monseñor Jones pensó dividirla entre los paules y los redentoristas. Pero fue imposible, ya que la congregación del Santísimo Redentor no contaba con el personal suficiente para administrar una nueva parroquia en Puerto Rico. Los paules no eran una comunidad religiosa más en la isla, sino que, como bien dijo el padre Feliciano Barragán, y cito, no hay congregación alguna que pueda compararse a los hijos de San Vicente de Paúl en la isla de Puerto Rico. Cierro la cita. Monseñor Juan Antonio Pucci Montserrat, quien fue obispo de Puerto Rico entre 1875 y 1894, rogó muchas veces a los superiores de los paules en España que aceptaran la parroquia de Ponce y siempre recibía la respuesta de que su carisma era evangelizar a los pobres y las misiones. Pero tanto fue su insistencia que terminaron aceptando. El 25 de octubre de 1892 tomaron posesión de ella. Previo a su llegada, alguien comenzó a hacerles mala propaganda en la prensa, diciendo que los sacerdotes que venían a hacerse cargo de la parroquia eran ignorantes y salvajes, y que pretendían civilizar a los ponceños. La propaganda levantó tal malestar que en el obispado se comenzaron a recibir diversas misivas protestando por la situación. El obispo se vio en la necesidad de nombrar mediante telegrama al sacerdote ponceño de ascendencia corsa, José Antonio Pieretti y Marzán, vicario interino, que no era cualquier cura, en el clandestinaje participaba de tertulias espiritistas. Bueno, este presbítero intentó por todos los medios a su alcance calmar la tormenta. Fue tal el clima de hostilidad que los padres paules tuvieron que ser escoltados por una pareja de guardia civil para entrar en la ciudad. Es que Ponce era una ciudad culta y la meca del libre pensamiento. Aunque en el siglo XIX habían intelectuales católicos, un sector importante de ellos se había afiliado a la masonería y el espiritismo de Allan Kardec. A los pocos días de su llegada, renunciaron las presidentas de varias de las asociaciones religiosas que había en la parroquia. Hubo personas que le dijeron de frente que se fueran y hasta lo escribieron en los manteles de los altares. Les echaron pica pica en los púlpitos. Por otro lado, la publicación de artículos ofensivos en la prensa continuó y hasta le gritaban improperios en las calles, como por ejemplo los llamaban baúles, en forma de mofa. A esto había que añadir la total indiferencia que encontraron en la parroquia, pues de una población de unas 56.000 almas, eran contadas la cantidad de seres humanos que asistían al culto litúrgico. Y solo 1 o 2 caballeros frecuentaban los sacramentos. Poco a poco se fueron ganando el corazón de muchos ponceños, pudiendo reformar y limpiar el templo. No obstante, no se ganaron el favor de todos. La situación empeoró para ellos al ocurrir la invasión estadounidense. Algunas personas que le tenían antipatía se desquitaron.
Los paules fueron acusados durante la ocupación militar de guardar armas y municiones del ejército español. El ejército estadounidense registró la casa de la comunidad religiosa, pero no encontró nada. Más de 400 personas aguardaban ansiosas esperando algún resultado mientras se efectuaba el registro. Otro problema que confrontaron fue la calumnia levantada contra ellos en el periódico El Buscapié del 25 de agosto de 1898, tomado del periódico Herald del 5 del mismo mes. Se alegaba que los padres paules de Ponce se habían hecho ciudadanos estadounidenses y puesto bajo la obediencia del cardenal James Gibbons. En otras palabras, que iban a desacatar la autoridad local del vicario capitular Juan Perpiñá y Pibernat para someterse a la jurisdicción de un prelado estadounidense. La persecución e infamia contra los paules no terminó ahí. El doctor Luis Aguerrevere Pacanins, quien era oficial de sanidad de Ponce y director del Hospital Tricoche, se levantó en una cruzada contra ellos. Este inventó excusas ridículas para importunarlos e incluso los llevó al tribunal varias veces. En una ocasión los acusó por el supuesto incumplimiento de leyes de sanidad y en otras los denunció en su carácter personal por daños y perjuicios de ellos hacia su persona. Muchos católicos dejaron de frecuentar su consultorio y otros le retiraron la amistad al ver la campaña emprendida contra los paules. Ante este cuadro, el doctor decidió demandar al superior de la Casa de Ponce, el padre Francisco Vicario, por $5,000. Este pleito se ventiló por más de un año y al final salió absuelto. Asimismo, se les denunció ante el Tribunal Federal a 2 sacerdotes paules por la publicación de un artículo con el título Concubinato Civil, que se refería al matrimonio en aquella época. El matrimonio específico de unas hijas de María que habían abandonado la asociación y se casaron por lo civil, porque el matrimonio civil no era permitido en la isla en la época española hasta 1888, que solamente se permitió para espiritistas, protestantes y librepensadores, pero luego de la invasión se hizo extensivo a todo el mundo. Y ellos estaban protestando por eso. Los padres paules de Ponce habían tratado de unir a los católicos ponceños desde finales de noviembre de 1898 para emprender obras que contrarrestaran la propaganda protestante. Así pues, el 9 de abril de 1899 se fundó la Asociación de Católicos de Ponce por iniciativa de la Congregación de la Misión. Sus miembros pertenecían a familias acaudaladas de Ponce. Entre los muchos logros de la asociación figura la fundación del semanario El Ideal Católico, que fue el primer órgano religioso de laicos que apareció tras la invasión estadounidense. La idea provino del padre Paul Saturnino Janices y Valencia. No hay duda de que los paules levantaron de las cenizas la parroquia, creando un baluarte de defensa del catolicismo, que hizo frente a espiritistas, protestantes, librepensadores y a las autoridades gubernamentales. Sus iniciativas no solo dieron fruto en Ponce, sino en todo Puerto Rico, pues el ideal católico circulaba en toda la isla, y la Asociación de Católicos de Ponce inspiró a Monseñor Blanc a fundar la Asociación de Católicos de Puerto Rico. Estos hechos, además de ser Ponce la segunda ciudad de la isla, inspiró sin duda a escogerla como sede de la nueva diócesis. Los padres paules fueron una congregación muy fructífera, que se llevó muy bien con los primeros 2 obispos luego de la invasión, y que tomaron las riendas del Seminario Conciliar de San Ildefonso por decreto expreso de la Santa Sede en 1924. Sin embargo, ahora con el nuevo obispo, las relaciones eran tirantes. En resumen, desde los inicios del nuevo régimen colonial estadounidense se planeó dividir la diócesis de Puerto Rico, que entonces comprendía toda la isla. Dificultades económicas, entre otras razones, fueron postergando la creación de una provincia eclesiástica en Puerto Rico. La primera desmembración realizada bajo el dominio colonial estadounidense fue con Ponce en 1924. Desafortunadamente, la falta de comunicación provocó que ésta no se hiciera de forma ordenada, provocando varias situaciones, entre ellas el pleito por la desmembración de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe entre la Mitra y la Congregación de la Misión. En 1929, Bern fue trasladado a San Juan y Monseñor Aloysius Willinger, nombrado obispo de Ponce.
él también tuvo que lidiar con el pleito de los padres Paules, tema que aún estoy estudiando y que queda en mi tintero de historiador para el libro que proyecto escribir o una futura ponencia o artículo donde pueda profundizar e investigar más. Muchas gracias. Bien, No se oye. Coge eso. bien, vamos a pasar a las preguntas. Aquí hay un micrófono. Si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta al doctor Geraldo Hernández sobre la ponencia que acaba de concluir, puede hacerlo en confianza. Ya ven que él es muy llamativo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. Pues yo sí quiero hacer una pregunta. Geraldo, hay una cosa una curiosidad muy grande que me da, por ejemplo, con la diócesis de Ponce, es que justamente se funda en 1924 y al margen de la posición que está tomando con relación a dividir la diócesis de Puerto Rico, también están ocurriendo una serie de eventos políticos, económicos, sociales en el resto de la isla. Entonces, justo en el 1924, en ese momento, también está el partido… Un, dos. Hello. El Partido Nacionalista Puertorriqueño está cogiendo auge. Y sabemos que Albizu Campo también era católico. ¿Qué relación, o más o menos, cómo tú planteas la fundación de la diócesis de Ponce con el surgimiento del Partido Nacionalista Puertorriqueño? Si puedes conseguirle alguna relación. Pues no he visto ninguna relación. Sí sé y he consultado documentación de que el Partido Nacionalista no está contento con el nombramiento de obispos estadounidenses en la isla. Ellos quieren que sean obispos puertorriqueños. Y no en ese año, sino mucho más adelante, van a elevar protestas a la Santa Sede, no solamente por la actuación de los obispos estadounidenses, sino por la actuación del gobierno estadounidense en Puerto Rico. Van a hacer muchas gestiones, pero respecto a la diócesis, no, de lo que he visto hasta ahora, no he visto, o sea, no he encontrado nada. Sí, están opuestos, quieren un obispo puertorriqueño, no solamente ellos, sino porque cuando en 1921 muere Monseñor Jones, que es el único obispo estadounidense que muere en funciones, porque cada vez que los obispos hacen algún pronunciamiento contra el régimen estadounidense, lo cambian, lo quitan de la isla para que no se caliente y colocan uno nuevo. Monseñor Jones muere en el 21, pero lo curioso del caso es que la documentación que yo consulté en el Archivo Secreto Vaticano, ya estaban pensando cambiarlo por varias situaciones. Y justo cuando muere, comienza un cabildeo intenso en Puerto Rico para que nombren obispos puertorriqueños. Pero ahí yo no vi a nadie nacionalista. Así que eso habría que seguir trabajando y explorando. También es un tema que está, por lo menos llegó hasta el 21 en mi libro de la iglesia, lo demás está en pañales. Pero no he visto nada de los nacionalistas respecto a la fundación de la diócesis de Ponce. Nadie continúa. Ahí tenemos a alguien. Buenos días. Si entendí bien, el Vaticano nombraba obispos estadounidenses, pero que respetaran la cultura de Puerto Rico, etc. Esa era la política del Vaticano. En la práctica se siguió así, porque a veces escuchamos que no siempre se respetó la piedad popular puertorriqueña, etc. En la práctica no siempre hubo esa coherencia entre lo que se pedía del Vaticano y los obispos. Eso es así, una cosa es la ley y otra cosa es la práctica. Y para eso está el delegado apostólico, para estar fiscalizándola. Y cada vez que veía algo que no era, pues, se metía. Y, por ejemplo, a pesar de que los decretos del Concilio Plenario de América Latina se publican en 1906,
ningún obispo había convocado un sínodo diocesano para adecuarlo. Y están los delegados apostólicos encima del obispo y dicen, mira, tiene que hacer algo hasta que lo obligan y él lo hace. Otro asunto que preocupaba es la creación, el surgimiento de los hermanos Cheo. Ellos pensaban que era una secta y estaban alarmados en la Santa Sede y acusaban al obispo Jones, en este caso, de no hacer nada respecto a ello. Y el obispo hace todo un escrutinio en la isla, manda cuestionarios a los sacerdotes de toda la isla preguntándoles si hay hermanos cheos, que cómo son, que qué piensan, y le presenta el informe a la Santa Sede, llega a la Congregación de la Fe. Y lo evalúan y el delegado apostólico se internó en los montes y cuando los conoció dijo, esto es de Dios, yo voy a decir a la Santa Sede que aquí no hay nada herético. Así que cada vez que hay problemas o cosas que ellos notan, pues se inmiscuyen. No va a ser hasta el obispo Ben en el 27 que se apruebe la congregación, porque Monseñor John estaba llevando a cabo el proceso y falleció. Así que, ciertamente lo que usted dice, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Además de que poco a poco las disposiciones oficiales van a ir cambiando, no se mantienen estáticas, por lo menos hasta el 21 y un poquito después se mantienen intactas y después va a haber un giro, pero eso es algo que estoy estudiando. ¿Alguna otra pregunta? Gerardo, como para redondear eso, cuando estudiamos las dos propuestas, vemos que Mayagüez tenía todo el dinero, tenía toda la posibilidad, pero entonces, ¿por qué fue que el Ponce terminó siendo escogida? Yo pienso... Déjame cogerlo yo para no dejarte ahí. Yo pienso que Ponce se convirtió en un baluarte del catolicismo muy fuerte, que fue orquestado por los padres paules y que tuvo apoyo de muchos católicos adinerados que residían en la ciudad, además de ser la segunda ciudad económica. Así que yo creo que eso pesó más a la hora de escogerlo. Era como una forma de agradecer todo lo que habían hecho, porque es verdad, empieza en Ponce, pero el ideal católico circula toda la isla, llega hasta fuera de Puerto Rico, algunos países, creo que a República Dominicana llegaba. Y la Asociación de Católicos fue el modelo que se utilizó para fundar la Asociación de Católicos de Puerto Rico, que vamos, que no es la primera vez que se fundaba una Asociación de Católicos de Puerto Rico, porque a finales del 98, cuando se decretó la libertad de culto en 1869, finales del siglo XIX, se funda una, pero desapareció con la invasión, que seguía el modelo de las asociaciones que se habían establecido bajo el mismo parámetro en España. Así que yo pienso que fue una forma de premiar a la ciudad, de premiar a la audacia de los padres paules y de los católicos de Ponce que apoyaron en un momento tan y tan difícil, porque los padres paules son amenazados con desterrarlos, o sea, las pasaron, como diríamos aquí en Puerto Rico, las de Caín. Fue bien difícil, y Ponce, que es la meca del libre pensamiento, también se va a convertir en un baluarte. Es el primer lugar donde se crea un cementerio católico, porque todos los cementerios estaban bajo la jurisdicción de la iglesia y cuando los secularizan por orden gubernamental, bajo los parámetros de la época, no era terreno sagrado y los ponceños dan el paso adelante. Después van a seguir secundados por un intento que se materializa en Cuamo y en otro que otro lugar, pero no se hizo en todos los pueblos. Así que Ponce era un modelo a seguir para muchos, en la prensa, en las asociaciones, porque esa fue una de las asociaciones, hubo más asociaciones que se fundaron en el periodo, como la Asociación de la Medalla Milagrosa, entre otras. La asociación, hubo una que dirigía el doctor Pila, que le hacía frente a los Caballeros de Colón y que le hizo frente al Club de Librepensadores, que fundaron su periódico La Conciencia Libre en 1909 aquí en Ponce. Así que la guerra era muerte. Así que es una forma de reconocimiento y a esa labor, pienso yo, por lo que he visto hasta ahora. Además de que cuando Monseñor Pietro Benedetti hace una visita pastoral en el 24 que dice, ya, esto hay que crearlo y va a ser en Ponce, él se reúne con el párroco de lo que va a ser la catedral y le pide que los Caballeros de Colón ayuden a formarlo y ellos estaban muy entusiasmados. Ponce se entusiasmó porque era un secreto a sotoboche porque están recogiendo dinero. Le escriben hasta un telegrama a la Santa Sede pidiendo que se haga el obispado, que no tarden. Claro, después comienzan como la gente se empieza a echar atrás, que no querían dar dinero, que hasta que no hubiera nada oficial, que no iban a hacer recolectas, pero sí.
No sé si eso ayudó a... ¿Qué el Señor quiere? Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy miembro de los Caballeros de Colón y dentro de nuestra historia fue fundada la organización en Ponce en el 1914, ya en marzo 21. Ya la orden pues tiene 110 años de fundada aquí en Ponce. Y dentro de la historia que nosotros tenemos, una de las cosas que hizo la orden fue, cuando llegó el obispo Byrne, conseguirle casa, amueblarle toda su casa, o sea, ubicarlo, porque de hecho la orden en aquel entonces estaba compuesta por personas prominentes de la ciudad de Ponce, eran personas adineradas, incluso el que mencionó el doctor Pila. Pues sí, y se logró en ese momento formar, la diócesis y entonces pues amueblarle toda esa casa, conseguirle su casa donde residía y apoyarlo 100%. Así que era cuestión de añadirle ese dato. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es el seminarista Héctor Lebrón y decía usted en su ponencia que los seminaristas, ¿verdad?, de Puerto Rico los llevaban a formarse en Estados Unidos. Y la pregunta, ¿verdad?, que me surge es en qué momento es en que los seminaristas, los candidatos a las órdenes sagradas, se forman en Puerto Rico para el clero puertorriqueño. Muchas gracias. Desde el siglo XIX los seminaristas puertorriqueños se formaban aquí. Cuando ocurrió la invasión,